welcome to Mind Machine. We are live here from Mexico City in Coyoacán, and I have with me here a wonderful actress and dancer from a little town close to Pachuca. Maybe you could start telling me what is the name of the town where you were born? Hola, Dimir. Pues ya lo has dicho, yo soy Araceli, soy justo actriz y también soy artesana y pues ahora doy clases. Em, yo nací en Hidalgo, en una, en- bueno, crecí en una comunidad que se llama El Águila, es una comunidad rural. Ah, first of all, I want to ask you, when did you decide that you are becoming an actress? Pues recuerdo que siempre tenía como pues el deseo, la intención de poder hacerlo, pero por mi contexto, que era una comunidad rural, pues no podía hacerlo. Entonces, como sí, pues siguiendo la ilusión y la idea de lo que yo quería hacer, les decidí justo pues mudarme a Pachuca para poder estudiar, ¿no? Lo que pues, pues era mi deseo. Obviamente antes de eso, pues pasé por muchas cuestiones para poder justo lograr estudiar lo que yo quería. And is there anybody in your family who is also into that kind of business? Wait. No, eh, pues en realidad soy muy diferente a mi familia, tanto pensamiento, tanto, pues en general todo. Y no tengo familiares, que sean, pues artistas. Tengo un hermano que estudió diseño gráfico y pues es lo más cercano, ¿no? Entonces, generalmente pues mi familia, pues sí, vive en la comunidad rural y realmente desconocen de hecho mucho de todo lo que es el mundo del arte, desconoce también pues a lo que yo me dedico. What? How did it start for you? When did you know I'm going to be an actress? No tengo exactamente cuando digo que quería ser actriz, o sea, justo te decía que tenía esa ilusión, pero de repente me vi un poco alejado de eso porque pues en el contexto que estuve después de irme de casa, pues lo ve muy difícil porque pues con las personas que me encontraban no apoyaban con la idea, ¿no? De yo querer ser actriz. Entonces de repente se apagó mi ilusión hasta que pues de repente como tomé como la fuerza de decir, bueno, creo que es momento de seguir, pues sí, deseo, ¿no? Y por eso decidí como irme y ser así, más independiente aún. Y entré a la universidad cuando tenía 20 años, a la universidad, al Instituto de Artes. Now, how do you think this this type of work interact with your deep interest of the pre-Hispanic cultures? Pues yo, bueno, me considero una mujer indígena porque pues justo hablo, mi lengua materna es ñañú, mi idioma original de aquí en México. Y creo que a partir de ahí todas las cosas que, no todas, pero sí la mayoría de los proyectos trato como de involucrar esa parte porque es algo que me representa, algo que está conmigo y busco también como visibilizar esa pata, ¿no? Entonces, hay algunos proyectos que sí como que va directamente a hablar de eso, de conectar con lo que mencionas, pero pues creo que aparte, bueno, tengo como 5 años que he buscado más hacer performance, principalmente, ¿no? Con eso, porque esto es como mostrar un poco, sí, de mí, pero también de mi familia y de la familia de mi familia. And what happens inside you when you are doing these things with the connecting with your indigenous self?
Mm, pues es una, no sé cómo explicarlo, pero pues para mí es como, no tanto una satisfacción, pero sí es como palpar es esto que soy, ¿no? Para poder mostrar, poder compartir. Y realmente, pues sí, se vuelve algo, pues, muy sagrado ese acto de comunión, porque siento que lo que, pues, comparto es que viene desde el corazón, ¿no? Desde la parte de mi ser, ¿no? Y mostrar tal cual, ¿no? Desnudar, pues, mi espíritu para que, pues, los demás justo puedan también, ¿no? Encontrar muchas cosas, pero, pues, para mí es, no sé, es algo hermoso y lo seguiré haciendo y es algo que, bueno. Um, I would ask you also, can you explain a little bit about this dance and the ceremony that you and the song that you were singing and performing? Uh, the first one was in a language. It was not Nahuatl. It was another language. But can you explain a little bit about it? Sí, es en ñañú, justo mi lengua materna. Em, Son 2 canciones, ambas, pues, me las enseñó mi mamá, y justo por eso, pues, lo atesoro y lo guardo mucho, por el solo hecho, ¿no?, de dónde viene. Y, em, pues, la primera es como un pequeño juego de palabras, ¿no? Habla justo como de una, bueno, más metafórica, de una araña, ¿no? Que le pregunta al ladrondido a la araña y pues justo le dice que va al monte a traer la hierba para curar, ¿no? A, a una muchacha que la mordió una serpiente. Sí, tú. Y después se vuelve como un juego, ¿no? De preguntar dónde está la víbora que estaba en el agua y dónde está el agua, se secó y dónde está la tierra y se entonces esto de iglesia, ¿dónde está la iglesia? Lo tumbó un puerco, ¿dónde está el puerco? Lo vendí, ¿dónde está el dinero? Me compré unas mollejas, ¿dónde están las mollejas? Se los comió el gato y el gato se lo comió. Tecolote, ¿dónde está el tecolote? Estaba sentado en, en Cerro Blanco y ¿dónde está el Cerro Blanco? Se perdió. Uh, I have these cards here, and now is the time I think to draw one of them, and we will talk about what's sure. So your intuition will choose one. Is music an escape? Mm, No, para mí no. Pues la música es conexión, para mí es conexión. Mm, I agree. It's it then well, I think in my life sometimes music also can be an escape from the world around you. If you feel very sad from something that happens, then you can escape into the music and connect with yourself again. But again, that's also a connection. Sí. Well, yes. Otra. Otra. The things you give focus, bros, is like a statement. Yep. Ah, pues sí, pues sí, sí lo creo, porque pues finalmente pues le das el peso, ¿no? A las cosas, el pensamiento y haces que tenga un sentido de pertenencia, ¿no? Entonces tiene identidad, pues lo haces visible y obviamente va creciendo, ¿no? Conforme tú lo vas pensando, lo vas haciendo. Sí. Do you ever use that specific attention in your mind to reach some goals in your life? Eh, pues sí, sobre todo cuando, pues
voy a iniciar un proyecto nuevo, ¿no? Todo mi pensamiento pues está enfocado a eso, ¿no? Todo el investigación, cuerpo, espíritu y todo está ahí. Entonces, para que justo florezca. Okay. Your subconscious mind is recording all your thoughts without filter or judgment. Sí, eso no yo entiendo. Guilty. ¿Qué es esto una obra? Ah, es un personaje de una obra que hice. Pues a veces como que me gusta pensarlo más, así como muy cursi, porque soy cursi. Y pues pienso que gustó todo lo que son esas experiencias, todo lo que llega a nosotros, pues finalmente es como una canasta que está ahí, que nos va a ayudar y que nos ayuda a crecer. Entonces, obviamente, nosotros como actores, actrices, todo es importante, todo nos sirve, ¿no? Todo, o sea, es bueno esto, pero también es, o sea, es bueno vivir la experiencia, ¿no? No quedarte tanto con el juicio, pero sí es importante, siento yo como actriz, ir ahí para solamente saber, ¿no? Y así pues tener herramientas cuando tengan que estar en mi escena, ¿no? Mm. That's good. Good. It's obvious to me that you have a strong connection with the nature. But can you explain a little bit about this connection? What does it mean to you with the nature, the animals, flowers, trees? Sí, em, justo tiene que ver con donde yo crecí, ¿no? Porque crecí, te comentaba, en una comunidad rural donde no teníamos luz eléctrica. Yo vi televisión hasta los 12 años. No sabía que existía la Navidad, nada. O sea, estaba en medio de la nada. Y pues mi, mi entorno, el juego que yo tenía era la naturaleza. Y desde ahí llega como esa conexión, ¿no? El sorprenderme de la inmensidad de colores que hay, las flores así igual, increíbles, hermosas, ¿no? Entonces, creo que viene desde ahí, porque justo de niña yo recuerdo mucho eso, sorprenderme de cada cosa a detalle, o sea, igual las piedras, lo que sea, para mí era así lo máximo. Entonces, pues crezco con ese arraigo y sobre todo de saber que la naturaleza merece un respeto. em, Todo lo que eso significa a la naturaleza, a los animales, eh, porque pues todos sentimos. Entonces, respeto a los animales, a las plantas, pedir permiso, ¿no? Para cortar algo y agradecer justo, pues, ser parte de ella y inspirar, ¿no? Como regalarle un poquito también. Y cantarle, porque la segunda canción justo habla como de cantarle a la madre naturaleza. Sí, porque somos parte de... Um, that's really great. Yeah, I like that. Um, I know that you also are working as a teacher, where you are teaching some of the dance and so on. But are you also delivering to the students some of these ancient traditions? Sí, yo doy clases en la universidad y en bachillerato. Les doy una materia que se llama Artes Escénicas, que es teatro y danza, y otra es apreciación artística. Y sí, sí, em, los les muestro un poco el camino que tiene que ver justo con, con mi línea que persigo. Y incluso al final, cuando tenemos que mostrar algo, eh, yo trato de involucrar, por ejemplo, el náhuatl. Al final tengo ahí un pequeño video al piso de los alumnos cantando en náhuatl. O sea, todo el grupo, 40 alumnos cantando en náhuatl, ¿no? A lo mejor eso es como
un ejemplo de cómo involucrar eso, ¿no? Hacerlos partícipe en eso. And what do the students think about this? Pues te pasa algo que me gusta mucho, que es justo sacarlos de la rutina, porque sobre todo que son los que están en bachillerato, están inmersos de repente en otro contexto, en la tecnología, algo, y me gusta como sacarlos de ahí. Em, entonces, sacarlos, sí, de esta línea en la que de repente se encuentran y mostrar que hay algo más, ¿no? Como desde conectar con su sensibilidad, hacerles justo unas preguntas, ¿no? De lo que está pasando con ellos, ¿no? Trabajo introspectivo, hacemos ejercicios de sensibilidad y al principio pues sí les cuesta un poco de trabajo, pero al final como se sueltan y ellos mismos se sorprenden y también yo me sorprendo, porque realmente logran como mostrar un buen de cosas, ¿no? Hacen que sucedan y al final, pues, agradecen y les gusta mucho. Y es algo que me gusta porque a veces justo cuando ya no son mis amigos, es algo que, pues, agradecen y que van a recordar siempre, ¿no? Bueno, es lo que acabo de There's one thing I forgot to ask about the songs, because there were two different languages, but is it also from two different cultures? Sí, pues, la primera es ñayú y la segunda es náhuatl, porque sí, mi lengua es ñeñú, me gusta y siempre ha estado conmigo y estoy muy orgullosa de ello, pero algo que también ha despertado es eso de conocer, pues, sobre todo lenguas, ¿no? Diferentes, y por eso es como que me gusta sobre todo cantos, ¿no? No soy buena cantando, pero como cantos de esa línea me gusta. Por eso es que involucré como el náhuatl y otras que por ahí están. Pues náhuatl es de los aztecas, de los mexicas. Y pues ñañú no está dentro como de una de las culturas prehispánicas como tal. Es una de la gran variedad lingüística que hay aquí en. But how do you think the future look for these cultures? Can we learn something from them, and do they have a future? Sí, mm, la tecnología o las redes sociales, pues es una herramienta importante también porque nos permite como compartir, llegar a otras latitudes. em, y también es cierto que ahora como sí, hay generaciones que de repente han decidido como olvidar esa parte, ¿no? Su raíz, por así decirlo. Pero también es cierto que, pues ahora en general existe también como este deseo de recuperar lo perdido, ¿no? Desde involucrar o investigar justo como hablando de las lenguas o ahora ya idiomas, ¿no? Y que ya ahora se comparte también pues, en diferentes instituciones educativas, ¿no? Justo con la idea de que no se vaya perdiendo, porque si de repente eras como de se está yendo y creo que si lo tomamos o si lo llevamos pues bien, creo que puede renacer con más fuerza. Ese es el deseo, no sé. But this new thing that they are trying to save the languages, and so is that something that is going on in the public schools, or is it a special school? Pues de escuelas públicas, por ejemplo, justo de donde ahora yo estoy viviendo, que es lo que es el Valle del Mezquital, pues son comunidades rurales y ahí mismo, que son obviamente escuelas públicas, pues recuperar y tratan de enseñar a los niños. Algunas instituciones, en la universidad en la que trabajo, también ya ha involucrado el Centro de Idiomas, la investigación del náhuatl, incluso eh, obras literarias como La visión de los vencidos, la universidad lo tradujo en náhuatl.
And what do you think the most important thing from these ancient cultures that we can learn and use in this modern society? Yo creo que tiene que ver con eh, entender la esencia sagrada, ¿no? De conectar desde la espiritualidad de uno mismo y como ya lo mencioné hace un momento, ¿no? De lo que es el respeto hacia uno mismo, hacia la naturaleza, hacia el mismo prójimo y también em, dejar a un lado como lo superficial, sino más bien justo eso, ¿no? De una conexión y recuperar la visión sagrada de las cosas, ¿no? Y, y pues yo creo que justo es eso, a grosso modo. Yeah, I agree completely because when we are deeply connected with nature, it will be hard for us to destroy it. Um, Here at the last moment, is there anything you would like to say to if there are some people out there that are would like to get more in touch with their indigenous cultures? How should they do? What should they do? How Conectar. can they seek up some people? Are there some places they can go and get the help to? Pues yo creo que sé que soy muy redundante, pero entender que no es una moda, no, sino es una forma de vida y desde ahí justo pues solamente respetar y también como no es de que vaya yo a un lugar, por supuesto, ¿no? Que es importante visitar lugares que justo son estos espacios rurales en donde pues todavía está esa esencia, ¿no? De la parte pues indígena como original, pero ir justo con esa idea, ¿no? De aprender, porque ahora está como eso de la gentificación y como de, no sé, como de, sí, de apropiarse para un fin, pues, lucro, pues, ¿no? Sino evitar eso, sino más bien como de aprender, porque no vas a ser parte de, sino justo acompañar, tal vez. Sí, y pues obviamente leer mucho sobre y escuchar, ¿no? Este, escuchar directamente, porque creo que el diálogo, la palabra, es una herramienta súper importante. Entonces, a partir de la palabra, a partir de la experiencia, es donde puedes tú ser parte de. It's been a pleasure to have you here, and I think it's really nice that to hear that there is a hope for these ancient cultures, that they're actually starting to teach about it in the ancient cultures, about the ancient cultures in the schools. I think it's very nice, and I am very happy and pleased that you would share this with me and the folks out there. Pues, gracias a ti. For the viewers out there, please, if you have any comments about this, or maybe you have an experience about these ancient cultures, please write it in comments and hit the subscribe button. You will help me a lot to make more of these kind of interviews. Thank you a lot.